Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros oídos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendeciremos. Jehová el Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118 del 20 al 29, con énfasis en el versículo 22, donde nos ha dicho: la piedra que desecharon los edificadores. Amén. Estamos en día sábado 11 de julio del 2020, siendo las 3 de la tarde, desde San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Verdades de valor eterno. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo. El tema para esta tarde es la piedra del destino, parte 2. Esta piedra ha tenido muchos enfoques, muchos nombres. Se le ha llamado la piedra del destino, o la piedra Cristo, o la piedra de escone, o la piedra de ángulo, según el capítulo 21 de Mateo, versículo 42 a 44, y dice: es siempre la misma piedra. Entonces el tema de hoy es la piedra del destino, parte 2. Según el libro de Mateo, el capítulo 21 y versículo 42 en adelante, dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros oídos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produce los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo esta palabra, se maravillaron.
Y repito el versículo 44 del capítulo 21. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Esta piedra dice que será dado a gente que produzca sus frutos. Escuchaba alguna conferencia en que se dijo que hay mucha gente que le gusta tener cosas de la Biblia manifiestas, como aquí tenemos, dice la piedra de Jacob. Así se llama, la piedra de Jacob, la piedra del destino, la piedra de Escone y otros nombres. Y decía que les gusta tener todas estas cosas para manifestar que son creyentes de algo o afincar su creencia en algo que está allí. Pero es que eso es lo que dice justamente el libro de Mateo, el capítulo 21, y dice que esta piedra será dada a gente que produzca los frutos de ella. Piensan diferente, no importa, pero cada quien puede demostrar su confianza y se puede mirar que cree en algo o que está en algo por lo que se le ve. Nosotros siempre hemos manifestado nuestra confianza en el Dios de Israel, en la Biblia, el Dios de la Biblia. Siempre estamos afincados en el Dios de la Biblia, y la Biblia produce todas estas cosas. Entonces, dijimos que trataríamos sobre la piedra del destino, que es la piedra de Jacob, esta piedra. Algunos creen que esta piedra es de data reciente, pero no. Esta piedra viene desde el tiempo antes del diluvio. O sea, cuando Noé pasó sus apuros del diluvio, esta piedra venía con Noé, pasó, porque es una piedra del tiempo de verdades de valor eterno. Y vino. Esta era piedra. Normalmente entre el pueblo de Israel se le da honor, se le da grandeza a un hijo primogénito. Es el primogénito el que lleva siempre la piedra. Él es el hombre, siempre venía así desde antigüedades. Alguien me diría que una de las cosas primeras que encontramos en Génesis capítulo 4, desde versículo 1 al 4, donde nos dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, que fue Caín y Abel, pero siguieron el tiempo, y entonces dice que el mayor le dijo al menor: salgamos al campo y vamos a ofrecer una ofrenda, y fueron, cada uno ofreció su ofrenda, y Abel ofreció una ofrenda de sus ganados. Pero en alguna manera podemos entender que la razón de la tremenda envidia que había de Caín sobre Abel estaba precisamente por los lados de la piedra, porque esa piedra viene desde el tiempo del Edén. Entonces, Caín mató a Abel. A veces dicen, bueno, ¿y por qué lo mataría? Fue porque aunque el texto del 1 al 7 dice que fue porque vio que la ofrenda de Abel era más agradable a Jehová, y por eso le dio envidia y lo mató. Pero bien,
La piedra del destino es piedra del destino porque normalmente esa piedra la llevan los primogénitos del pueblo de Israel. No hablo de toda la humanidad, hablo de la piedra de los hijos del reino de Dios. En este mundo hay solamente una raza calificada llamada los hijos del reino de Dios. Hemos venido hablando de eso. Hoy como ayer, en los días de Jacob, su hermano Esaú menospreció esa primogenitura, a lo que Jacob le echó mano, la cogió y la hizo suya. Hoy la gente menosprecia cualquier cosa que la Biblia diga. No le ponen cuidado, no les interesa, pues son hijos de Esaú, vienen por la línea de Caín. Por eso la palabra de Dios les cae mal, no la entienden ni están interesados. Entonces, Jacob, que sabía lo que valía la piedra, nos da testimonio, y ya aquí en el capítulo 21 del libro de Mateo nos había dicho de que esa piedra será dada a la gente, según el versículo 43, y dice: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, entonces ya habíamos hablado hace unos 5 o 6 años, tal vez 6, sobre la piedra de Jacob, la parte 1. Y en esta vez estamos hablando sobre la piedra de Jacob, parte 2. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 28, dice de esta manera: aparentemente allí está la historia de la piedra de Jacob, esta piedra. Entonces, esta piedra ha tenido grandes enamorados. Gente muy importante se enamora de esa piedra. Pero ahora, si no nos diera mucho el tiempo, yo te podría indicar, eso se aclara aquí en el capítulo 28 del libro de Génesis, leyendo el versículo 10 hasta el versículo 22. Entonces encontramos que esto tiene una historia maravillosa. Nosotros somos hacedores de la palabra, no solamente somos oidores, sino hacedores. Hacedores es creerle y hacerla. A ver, venga lo que Dios tiene. A ver, hábleme de lo que Dios me quiere para mí. Entonces, Jacob se fue de la familia de él, de Isaac y de Rebeca, y de Esaú se iba para la tierra de Labán. El plan de él era conseguir una esposa, pero el primer día de viaje él estaba muy cansado, había caminado mucho, estaba muy fatigado, y entonces ya dice que el sol se ponía y puso una piedra, dice la Biblia, de cabecera, y durmió con la piedra sobre su cabeza, ahí de cabecera. Y entonces, cuando él dormía, él soñó. Él miró una escalera que estaba en el suelo y se apoyaba en el cielo. Y por esa escalera subían y bajaban ángeles de Dios, pero que en el extremo estaba Jehová. Y entonces, cuando él despertó en la mañana, él tomó la piedra, esta piedra, y la ungió. Por eso se llama la piedra Cristo, porque es piedra ungida. La ungió, y cuando él ungió la piedra, él dijo más o menos estas palabras: el versículo 20
hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere a casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere Dios, el diezmo apartaré para él. Él pidió eso. Él está hablando con la piedra. Pero de esta piedra está llena la Biblia. Entonces, era una piedra muy poderosa, esta piedra, o una piedra. Nosotros aquí en Verdades de Valor Eterno predicamos, y predicamos como para construir, no para destruir. Por eso decimos, somos Verdades de Valor Eterno, y quien les habla es el reverendo Germán Uribe Bravo. Estamos hablando desde San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Hablamos como para que los oyentes se edifiquen, tengan de qué agarrarse, para que ustedes realmente, porque es que es la verdad, la gente ha hecho polvo las enseñanzas de la Biblia, las ha hecho añicos, y terminan diciendo que hay que tener fe, pero una fe no es nada, eso no es nada. Nosotros decimos en nuestro eslogan, fe es un poder que radica en el conocimiento. Si usted tiene conocimiento, adquiere el poder. Si usted no tiene conocimiento, su fe es de carbonero, no vale nada, no sirve. Si usted cree en Dios, tiene que demostrarlo, tiene que probarlo. Dios es un Dios manifiesto, no es una idea. Y quiero demostrar eso. Cuando Moisés llegó a Egipto, el faraón se rió y le exigió el poder. Y usted me dice, ¿qué poder? Él tenía el poder de Dios, podía decir, en lo que él se apoyaba, y era una vara. Cuando esa fe de las religiones se hicieron presentes para deshacer lo que Moisés iba a mostrar, echaron unas serpientes lánguidas, palúdicas, llenas de anemia y llenas de pandemia, y eso no sirvió para nada. Y el faraón creía que tenía una gran cosa, pero no. Moisés tiró su vara, y la vara de Moisés se comió a todos los demás. Entonces, el faraón le llegó un día a decir a Moisés, ¿y cómo es tu Dios o quién es? Yo no lo conozco. Y según aquí en el capítulo 5 del libro de Éxodo, dice que desde el versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo. Ir a adorar al desierto. Y Faraón respondió:
¿quién es Jehová? Pues yo no lo conozco, no he oído su voz, yo no conozco a Jehová. Así pasa con la gente, no conoce nada. Y mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Y ellos, Moisés y Aarón, dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Esto es algo del Dios de los hebreos, esto. O sea, los hebreos tienen con qué manifestar lo que creen. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Moisés habló con Jacob habló con la piedra diciendo: bueno, pues he visto que por esta escalera y he visto esto, pero si por este camino que voy Dios me bendijere, me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Y si me diere la paz, gracias, yo voy a estar, Jehová es mi Dios. Bien, nosotros tenemos una doctrina manifiesta. Nosotros podemos decir que fe es un poder que radica en lo que sabemos, en lo que conocemos, en muchas cosas. Moisés, el más grande hombre que se ha manifestado, él dijo: déjanos salir a ofrecer sacrificios al Dios de Israel. Él no tenía pena de decir que tenía un Dios todopoderoso. Nosotros también lo decimos, lo tenemos, está en esta Biblia. Estamos hablando de la piedra del destino, la piedra de Jacob. Y bien, seguimos con la piedra de Jacob y miramos que, o sea, el pueblo de Israel siempre ha tenido algo afincado, un poder, una autoridad, un dominio, un control de lo que Dios les ha dado. No hay un pueblo más importante que el pueblo hebreo que tiene un Dios con Biblia, un Dios con algo a que afincarse. Sus hechos lo muestran. Entonces, nosotros tenemos al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. Y si estamos predicando hoy la piedra del destino, ¿cómo nos agrada que la gente pueda realmente leer la Biblia y pueda entender qué cosas tan tremendas Dios ha hecho? Y cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, ustedes ven que Egipto no quería que Israel se fuera. Egipto estaba un poco desubicado en alguna manera porque ellos no sabían si el poder estaba en José, y por eso lo escondieron el cadáver de José antes que se fueran. Y Moisés no se iba hasta no encontrar a su José. Entonces, entre el silencio de los egipcios, entre la intimidad de ellos, pensaban: ¿qué será? ¿Cómo será el Dios de los hebreos de poderoso? Y ahora ya se van. Moisés era un gran constructor. Construyó prácticamente toda la ciudad de Gosén. Entonces, cuando llegó el momento de salir de Egipto, ellos se fueron. Y cuando ya habían hecho todas las señales que había que hacer porque Dios los asistía a los hebreos, se fueron, cogieron la vía del Mar Rojo, pero el comandante de las fuerzas del faraón era Aiteques.
Ese era el general de las fuerzas del faraón. Ese era hijo de un griego, Naulo, que era casado con una faraona, Aiteques. Era del tamaño de un rey, más o menos. Y él se fue a dar el combate antes de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo. Y ahí tuvieron una batalla. Pero dijo que Dios pelearía por ellos. Ese es el Dios que nos gusta a nosotros, que lo queremos y que lo amamos y que lo reverenciamos. El Dios de los hebreos. Entonces, en esa batalla, Aiteques logró, dentro de ese combate, hacerse a la piedra del destino, la piedra de Egipto, la piedra que estuvo en Egipto, porque ellos creían que el Dios de los hebreos era esa piedra. Los egipcios creían que la piedra del destino, la piedra de Jacob, era el Dios de ellos, el Dios de los judíos. Y por eso ellos querían a toda costa quitarles esa piedra. Y en ese combate, el general Aiteques se hizo a la piedra. Israel siguió sin la piedra, pero Aiteques no regresó al palacio, sino que él, por el norte de África, hizo un cruce hasta llegar a España, por el estrecho de Gibraltar. Y estando allá, más tarde un hijo de Aiteques viajó a Irlanda, donde él se posesionó y él era un pequeño rey allí. Pero ellos sabían que la piedra era la que generaba el poder, y por eso en ese reino ya empezaron a ponerla en el asiento, en el trono de ese reino de Irlanda, pusieron la piedra. La piedra siguió funcionando. Más tarde estuvo en el Palacio de Buckingham, de donde la piedra se perdió y vino a dar a Cuba. En el año de 1950, desde el 45 por ahí así, mientras estábamos en la guerra de Israel, esa piedra se perdió y vino a dar a Cuba. Se la robaron y vino a Cuba. El ejército del Scotland Yard se alarmó por la pérdida de la piedra y la buscó por el mundo entero, y esa piedra la encontró aquí en Cuba, pero luego la rescató y la llevó a Inglaterra. Estamos hablando de la piedra de Jacob, la piedra del destino. Allí está en este momento la piedra. Pero Egipto creía que el Dios de los hebreos era esa piedra y que por eso ellos eran poderosos. Algo otros saben que es la piedra que oye y la piedra que habla. Pero nosotros no estamos para decir que es la piedra que hace esto o hace aquello, pero se llama la piedra de Jacob. No es muy bonito oír una conferencia, oír una predicación donde no estamos realmente entrando a lo que la Biblia dice. Estamos vagando y hablando cosas ilusorias y hablando de iglesias o qué sé yo, pero siempre dando pie al aire. Nosotros queremos que la gente en alguna manera tome el poder que Dios nos ha dado por las cosas que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas que nosotros podemos usarlas con tal poder y con tal autoridad para bien de la humanidad. Dios no nos ha dejado las manos vacías. Dios nos ha dado
instrumentos con que podamos vencer, con que podamos triunfar, con que podamos ser hallados en el momento en que de este lugar tengamos que salir. Así que, si vamos nosotros al libro de Apocalipsis, dice que vendría el tiempo que a algunos se les daría una piedrecita, en cuya piedrecita habría un nombre que nadie conoce sino el que tenga la piedrita. Y bien, nunca nosotros estamos hablando de invenciones de ayer o de antes de ayer. Estamos hablando de verdades de valor eterno. Así que a nuestros oyentes en esta tarde les podemos decir que les agradecemos mucho la atención. Para todos aquellos que en alguna manera puedan decir, como tengo yo aquí, algo que usted debe saber. Si usted necesita algo, usted viene a Dios y busca de Dios. Hay un cántico o hay una oración que dice necesitado. Si usted es una persona que está necesitada de la palabra, necesitado de lo que la Biblia dice, nada mejor que decir a estas cosas: necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir una vez y otra vez. Les deseo bendiciones en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y esperamos que en una próxima estemos hablando de otras conferencias. Suscríbase y gócese de aprender de las enseñanzas de la Biblia. Gracias.